Este espacio fue creado junto con Gestión AR, especialistas en desarrollar productos y servicios de la economía real. Bueno, y en esta cita de campo tenemos el gusto de estar en presencia de Fernando Vilela. Fernando es el presidente del Congreso de Maizar de este año, que sucedió en mayo en la Argentina, el 2023, y además es el director del programa de bioeconomía de la UBA. También es titular de la Cátedra de Facultad de Agronomía de la UBA, y es un placer para mí darle la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por llamarme. Y bueno, a disposición para lo que necesite. Fernando, queríamos conversar un poquito sobre todo este nuevo concepto de que la gente está empezando a escuchar, que es la bioeconomía. Y fue muy, muy auspicioso todo lo que sucedió en el Congreso Maizar. Hemos escuchado la introducción que usted ha hecho, y la verdad es que este concepto de bioeconomía es de mucho interés para la Argentina mirando al mundo, ¿no? Usted hablaba del enfoque geopolítico que tiene este concepto. ¿Quiere explicarle un poco a la gente que escucha esta conversación por qué es importante la bioeconomía para la Argentina de hoy? Bueno, la bioeconomía consiste en transformar la biomasa, sea vegetal o animal, en múltiples productos que tengan en cuenta el medio ambiente y que tengan en cuenta la sociedad en la cual se genera. Este es un agregado hacia los conceptos generales de lo que era la agricultura en otros tiempos. Esa transformación es una transformación que puede generar alimentos, que es lo tradicional, pero además puede tradicionar bioenergías, bioplásticos, insumos para distintos tipos de industrias, etcétera, que están reemplazando en forma creciente todo aquello que proviene de la industria del petróleo o de la química pesada, ¿no es cierto? Esos productos que nos han servido durante los últimos años para avanzar en determinados campos, hoy están apareciendo como un problema en relación a la huella ambiental, ¿no es cierto? Estamos en un fenómeno de cambio climático donde productos amigables con la naturaleza son cada vez más preferidos y son necesarios. Y en ese caso la bioeconomía viene a jugar un rol relevante. En este congreso que mencionabas de Maizar, el presidente, al igual que el año pasado, utilizó un traje hecho a partir de maíz, de fibra de maíz. Y este año le incorporó unas zapatillas cuya suela, el plástico, es un bioplástico a partir de maíz. O sea, cada día nosotros en este producto del maíz lo usamos en 500 aplicaciones diferentes, desde que nos cepillamos los dientes hasta que nos movilizamos, alimentamos, etcétera. Es un insumo básico para la producción de proteínas, o sea, todos los alimentos balanceados con los cuales generamos carnes, huevo, leche, etcétera, tienen en su base energética a este producto. Cada vez que cargamos combustibles de nafta en nuestros autos, el 12% es etanol, la mitad es obtenido de caña, la mitad es obtenido de maíz. Y además, un rasgo importante es que en el Congreso se presentó un trabajo que le habíamos solicitado a Maizar, al INTA y al INTI, que demuestra que este maíz que tenemos es el que tiene la menor huella ambiental del mundo. O sea que está respondiendo a estos criterios tan importantes en términos ambientales, pero también en términos de responder a las demandas de los consumidores más exigentes que cada vez más piden estas cuestiones. Así que esa bioeconomía que hasta hoy en su versión de agricultura y ganadería representaba el 70% de las exportaciones, la cuarta parte de todas las personas empleadas en el empleo privado, etcétera, hacia adelante tiene un enorme porvenir si somos capaces de generar las condiciones para que las inversiones se generen una transformación de esta biomasa en estos productos cada vez más valiosos que estamos mencionando. Qué importante esto que menciona Fernando, porque la verdad es que el reemplazo de todo lo que sea hecho con petróleo es inmenso, ese potencial marcado, ¿no? Ahora, lo que mencionó respecto del maíz, de los estudios del INTI y del INTA, usted también había sacado un artículo hablando de que el maíz tiene la menor huella de carbono del mundo. ¿Quiere explicarle a la audiencia, digamos, cómo se mide esa huella de carbono y por qué tiene la menor del mundo cuando fue constatado con el resto de los países?
Bueno, para hacer la huella de lo que se llama el ciclo de vida, lo que se tiene que hacer es empezar desde los insumos que vamos a emplear en determinado proceso, en este caso supongamos las semillas, los agroquímicos, ver cuánto cuesta en términos de utilización o liberación de carbono en esos procesos industriales, ¿no es cierto? Eso hay formas de calcularlo, hay una metodología internacional reconocida. Después, cuánto es la huella al momento de la siembra, de las labores en el campo, etcétera. Cuánto después es la de trasladar en términos desde el establecimiento donde produjimos hasta el depósito, del depósito hacia el puerto o a la industria. Si lo estamos procesando, cuánto dióxido de carbono se libera de energía para hacer ese procedimiento, y finalmente cuánto se libera si lo cargamos en un determinado lugar en un puerto y lo llevamos hasta el destino final, que llegue hasta el consumidor. O sea que es todos esos pasos, cada uno de ellos hay que estudiarlos, investigarlos e ir acumulando esa huella. En el caso de la Argentina, la característica esta de tener la menor huella tiene que ver con que Argentina las últimas décadas ha diseñado un sistema que se llama de siembra directa. Esta siembra directa involucra que al momento de sembrar no hay que arar, dar vuelta a esa imagen tradicional del agricultor con un arado dando vuelta a la tierra. Ya no es así. Lo que hay son unas máquinas diseñadas, la mayor parte en la Argentina, que lo que hacen es solamente depositar la semilla en un surco muy chico que se pone en el campo. Entonces el ahorro de combustibles es gigantesco. A partir de eso que se llama siembra directa, además, esa siembra se realiza en lo que fueron los restos del cultivo anterior, ¿no? Que se llama rastrojo. Ese rastrojo en superficie va liberando materia orgánica, impide que el agua después de una lluvia se evapore rápidamente, que no forme zanjas y se corra, digamos. Todos esos beneficios que tienen que ver con esa materia orgánica en superficie, sumados, generan esto que estamos mencionando. Entonces, otros países, para poder tener menor huella, van a tener que cambiar sus sistemas productivos, imitando los de la Argentina. Argentina ya los tiene. Lo que tiene que hacer Argentina ahora es una estrategia de muchas mediciones, de acompañar cada lote de producto por esas mediciones, certificándolas y trazándolas, de forma tal que eso que ya estamos haciendo le agregue valor al producto, lo mismo acá todo lo que se genere a partir de ello, ¿no es cierto? Si vamos a alimentar pollos, va a ocurrir lo que dije. Si hacemos etanol a partir de maíz, somos el único país que está ingresando a la Unión Europea, porque somos el único que cubre el requisito de al menos de ahorrar al menos el 72% de los gases de efecto invernadero respecto a las naftas, etcétera, etcétera. O sea, habrá un mundo enorme de productos, ya sea alimenticios como bioplásticos, bioenergía, etcétera, que requiere sí un esfuerzo de medición, pero que si hubiese que cambiar el sistema de producción, eso sería muchísimo más complejo y largo de hacer. Claro. Ahora, qué interesante esto que cuenta Fernando, porque parte de la sustentabilidad y toda esta, digamos, bioeconomía que es circular, tiene que ver con el impacto social. Usted habló al principio de la definición de las sociedades en las que sucede esto, ¿no? De los lugares donde ocurre esto. Y uno de los datos que se trabajó también en el Congreso es que el 24% de todo el trabajo privado viene justamente de la cadena de toda esta producción de bioeconomía, ¿no? Solo la cadena de maíz genera 236.000 puestos, es el dato que tenemos. Qué importante esto para poder también medir en la cadena todo el impacto social que tiene toda esta nueva bioeconomía que el mundo está pidiendo también, ¿no? Sí, así es. Cuando vos miras lo actual, digamos, FADA midió que la cadena del maíz pura, solamente la producción del grano, está ocupando 280.000 personas, ¿no es cierto? Y si la extendemos a las áreas que tienen que ver con el maíz, o sea, para alimentar pollos necesitas maíz o cerdos
o leche, esos números llegan a 680.000 personas. Y para tener una imagen, yo mostraba datos que toda la construcción de la Argentina son 400.000, todos los metalúrgicos son 250.000. O sea que solo la cadena del maíz, sin involucrar el resto de las cadenas bioeconómicas, es más que toda la construcción y todos los metalúrgicos de la Argentina, ¿no es cierto? Eso para medir una cosa. La otra cuestión es, cuando vos vas a los territorios, a la mayor parte de las provincias, sacando el empleo público, sí, el mayor generador de trabajo federal es, sin ninguna duda, la bioeconomía. Y eso que estamos en una situación donde todas las políticas impositivas, regulatorias, etcétera, no son amigables con la bioeconomía. Hay sectores que tienen mejores tratamientos al momento de las inversiones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos una promoción acorde a otros sectores respecto de la bioeconomía, todo esto que estamos hablando se multiplicaría, al menos se duplicaría, y generaría desarrollo en el territorio. En general, los productores agro, las ganancias las guardan y las vuelven a invertir en el país, etcétera, etcétera. O sea, un enorme impacto que solo aquellos que todavía tienen un discurso de hace décadas atrás, donde el sector agro era un sector que no generaba trabajo, que no tenía inversión en ciencia y tecnología, etcétera, quedó fuera de lugar, porque hoy la productividad que tiene el sector agropecuario argentino está vinculada justamente a las grandes inversiones en conocimiento, en últimas tecnologías, como la que yo te mencionaba antes de la siembra directa, etcétera, que le permite competir con los grandes jugadores internacionales, a pesar de que es el único que paga derechos de exportación. Claro, claro. Es realmente, digamos, es algo que vuelve muy materializado, como decía usted, en el desarrollo del territorio, en la federalización también del resto del desarrollo del país, ¿no? Porque el productor sabe que vuelve a su localidad lo que invierte, o sea, todas las ganancias, tal cual lo que usted decía. Sí, este año quedó muy claro que además la economía de la Argentina depende de esto, ¿no? Fíjate vos que esta enorme sequía que ha descapitalizado, que ha generado estas pérdidas enormes, 22 mil millones de dólares menos en el Banco Central, 7 mil millones menos en la tesorería en cobro de impuestos, etcétera, ha puesto a la Argentina, a sus funcionarios, a ir a mendigar recursos en el mundo, ¿no es cierto? Esto muestra justamente la dependencia de la economía que tiene de este sector, ¿no? Y es una cosa que hay que resolver, digamos, o sea, deberíamos también tener presente que hay otras áreas donde Argentina puede generar recursos, la minería, la energía, el turismo, las industrias del conocimiento, etcétera, que deberían crecer para que no solo dependamos de un solo sector y carguemos sobre él todas las cargas, ¿no? Claro, tal cual. Ahora, Fernando, usted nombró la retención del agua cuando hablaba de la materia orgánica del rastrojo que queda en el suelo. ¿Me quiere hablar un poco de la resiliencia frente a la sequía que tuvimos en el país y que está ahora afectando al resto del mundo? La resiliencia que generan estos sistemas y la recuperación de esa sequía, ¿qué me puede decir al respecto? Sin ninguna duda, si no hubiera habido siembra directa, los efectos hubieran sido mucho peores, ¿no es cierto? Porque, por lo que te menciono, en los sistemas de siembra directa, la pérdida de agua del cultivo es solamente a través de la transpiración de las plantas, ¿no es cierto? Vos en un determinado cultivo, vos tenés 2 vías de salida de agua principales. Una que es la evaporación desde el suelo, sobre todo cuando todavía el cultivo es pequeño y el suelo recibe la radiación solar, ahí se va secando. Si tiene materia orgánica, eso no ocurre, porque la que absorbe la energía es la materia orgánica y no termina de circular ese vapor de agua a través de la misma. Uh-huh. La otra pérdida posible es cuando hay la lluvia fuerte. El agua corre en superficie y forma lo que llaman cárcavas o canales por el cual sale el agua. Si hay materia orgánica en superficie, eso se ve impedido.
baja la velocidad de circulación del agua, entonces hay más agua que ingresa en profundidad del suelo. O sea, todas esas ventajas hacen que también la huella hídrica, que es igual que la del carbono, o sea, cuánta cantidad de cosecha hacemos por cada milímetro de agua que ingresó al sistema, nuestro sistema sea el más eficiente del mundo, por las mismas razones que antes, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenés no solo la menor huella de carbono, sino también la menor huella hídrica en términos de esta cuestión. Esta sequía fue tan extraordinaria que, bueno, eso no, si bien eso morigeró los efectos, no alcanzó y hemos tenido una cosecha muy, muy afectada. En soja pensamos 45 millones de toneladas, estamos en 21, catastrófico. En el caso de maíz se pensaba en 50 y pico y estaremos en 30 y pocos. Todo eso hubiera sido mucho peor si no hubiera habido estos sistemas que estamos teniendo hacia adelante. En un año normal, esas características se visualizan a pleno y entonces encontramos esos datos que te mencionaba de huella hídrica, claro, tan favorables para nuestros sistemas productivos, ¿no? Buenísimo, Fernando. Hay otra cosa que muestra que parte de las inversiones que hay que hacer tienen que ver con el riego, ¿no es cierto? Argentina tiene 1,5 millones de hectáreas bajo riego, con una capacidad de que sean 5. Una parte importante de esa parte debería haber sido las zonas núcleo de productivas de agropecuaria, donde hay capacidad de hacerlo. El volumen de agua que cada día el Río de la Plata saliniza, digamos, que deposita esa agua dulce que entra al mar, es el equivalente a alrededor de 180 litros por habitante del planeta, por día. 180 por 8.000 millones por día. Ese es el volumen de agua que en casi ninguna parte del Paraná y el Uruguay estamos usando para riego complementario, ¿no es cierto? Y bueno, las consecuencias en parte son las que estamos viendo, ¿no? Hay mucho para hacer y cuando haces sistemas de riego, bueno, aumenta toda la productividad. Si vos estás seguro que va a haber agua, entonces le pones mejor diseñado el fertilizante, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Para terminar, Fernando, usted hizo una metáfora sobre que Argentina es una potencial vaca viva en vez de vaca muerta, ¿no? De un sistema que está vivito y coleando y que está con todo para capturar para adelante. ¿Quiere hacer una reflexión sobre eso? Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de bioeconomía estamos hablando de, yo lo asimilo a la vaca viva, ¿no es cierto? Esta vaca viva que es fotosíntesis actual, que está distribuida en todo el territorio, que hay muchos miles de personas que dependen de ello, tal como dijimos. Y del otro lado está la vaca muerta, que es la fotosíntesis de hace millones de años, que es la que contamina el ambiente, etcétera, que tiene potencial y que si no lo usamos de los próximos 20 años no lo vamos a poder usar porque no va a haber licencia social para el uso de hidrocarburos. Claro. Bueno, pero esa vaca muerta tiene un montón de ventajas al momento de las inversiones que no hay ninguna explicación por la cual estas mismas ventajas no pudieran tenerlas las de la vaca viva, ¿no es cierto? Donde si bien de un lado hay muy pocos grupos multimillonarios internacionales, del otro lado hay muchas pymes agropecuarias distribuidas por el territorio, bueno, las reglas de juego para las inversiones deberían ser las mismas, ¿cierto? Yo no digo que no incentivar vaca muerta, lo que digo que no veo ninguna razón para que esos mismos incentivos no estén para la vaca viva. Clarísimo. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que hay muchos temas para conversar, así que probablemente lo vamos a hacer en una futura oportunidad. Muy amable. No, muchas gracias, a disposición y bueno, saludo a toda tu audiencia. Un saludo inmenso, adiós. Gracias. Bueno, y así pasaba Fernando Vilela, quien fuera presidente del Congreso Maizar del 2023 y además es director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Citas de Campo. Gestión sostenible. Un espacio creado junto con Gestión AR. Conversaciones para accionar contra el cambio climático.